¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento ordenaba matar pueblos enteros? Ordenaba el exterminio de naciones enteras. ¿Acaso Dios se contradice porque por un lado dice no matarás, pero al pueblo de Israel a veces le daba instrucción de exterminar por completo un pueblo y ahí iban incluidos hombres, mujeres y niños? ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción? Eso y más hoy en Veamos a Jesús. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Continuamos con esta nueva serie del libro de Deuteronomio. Vamos a estar aprendiendo un poquito más de Jesús y de su palabra todos los días leyendo un capítulo diario. Hoy vamos con el capítulo 2, Deuteronomio capítulo 2. Por favor, tome un tiempo para haberlo leído usted previamente y tenga Deuteronomio 2 abierto frente a usted mientras desarrollamos este mensaje. Y ahí en Deuteronomio 2 se narra cómo Dios trajo al pueblo durante esos 38 años en el desierto y al final, contando exactamente los meses, llegaron a ser aproximadamente 40 años. Pues bien, Deuteronomio son estos discursos de Moisés recordando la fidelidad de Dios y todo lo que vivieron en esos 40 años. Aquí se narra la victoria militar que el pueblo de Dios tuvo sobre un rey malvado llamado Sehón, rey de Hesbón. Y mire, llama la atención cómo Dios permitía que hubiera ese exterminio, ¿verdad?, sobre hombres, mujeres y niños. Lea conmigo, por favor, Deuteronomio 2:32. Dice: y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Hay personas que sinceramente se hacen esa pregunta y dicen: ¿cómo un Dios que ordenó no matarás? Aquí le está ordenando al pueblo que arrase por completo con naciones enteras y destruye personas que podríamos decir son inocentes, como mujeres, como niños, como ancianos. Dice aquí claramente: no dejaron ninguno. Si a usted alguna vez le han hecho esa pregunta, nos pueden meter en problemas. La palabra nos manda a que estemos preparados para dar razón de nuestra fe delante de los incrédulos, por si el Espíritu Santo también los convence a ellos de su error. Y ciertamente es una pregunta válida. ¿Cómo podemos responder a estos cuestionamientos? Lo primero es que debemos recordar que aquí estaban en el contexto de una guerra. El pueblo, la nación de Israel, había entrado en guerra contra estas naciones en la conquista de la tierra prometida. Y acuérdese que en el contexto de una guerra se van a dar estas situaciones: matar o morir. Así que lo primero que hay que tomar en cuenta es que están en guerra. Muchas veces eran estas naciones las que salían a atacar al pueblo de Israel. Y yo quiero que usted note algo: Israel había ofrecido pasar en paz. Que conste que Israel no estaba buscando pleito. Mire por favor el versículo 26, muchos ignoran este versículo. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, mire el versículo 30, por favor, no se lo pierda, Deuteronomio 2:30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y después narra cómo este Sehón salió al encuentro y atacó al pueblo de Dios en el contexto de una guerra, y el pueblo se tuvo que defender llevando a cabo ese juicio de Dios contra estas naciones malvadas. Mire, hay que recordar algo: Dios es el único que da la vida y Él es el único que puede quitar la vida. Recordemos que Dios es un Dios santo y Él tiene todo el derecho. Él es el rey del universo. Él tiene todo el derecho de castigar. Él dice: la paga del pecado es muerte. Muchas de estas naciones que el Señor estaba juzgando, utilizando a Israel como instrumento de justicia. Dios estaba juzgando a estas naciones que por mucho tiempo habían sido naciones malvadas, naciones que mataban a su propia gente, que practicaban no solo la idolatría, la hechicería, sino la injusticia. Ellos sacrificaban a sus propios hijos a ídolos paganos. Había una gran maldad, un gran derramamiento de sangre. Y mire, el Señor ha sido paciente con todas estas naciones paganas, con todas esas naciones idólatras. Por muchos años los aguantó, les enviaba profetas. Acuérdese del profeta Jonás, enviado a naciones paganas como Nínive, como los asirios, a darles oportunidad de arrepentirse. Y lo mismo lo
lo hizo con otras naciones paganas. Es decir, el juicio de Dios no es de un solo, sino que Dios es paciente. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Yo le aseguro que si Sehón permitía que Israel pasara en paz, no hubiera corrido la suerte que corrió, pero en su dureza, en su maldad. Y dice, Jehová lo endureció, pero eso es lo mismo que hizo con el faraón. A un corazón ya endurecido, el Señor le retira su gracia para que muestre toda su obstinación, toda su dureza, y así pueda caer sobre ellos el juicio de Dios, y el Señor se glorifica en su justicia. Tenemos un Dios que defiende a su pueblo amado. Usted y yo, como hijos de Dios, somos pueblo amado, y hay de aquel que toca a un hijo de Dios. Mire por favor el versículo 7, Deuteronomio 2:7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Oiga lo que le dice el Espíritu a alguien. El Señor sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Tenemos un Dios que andaba con Israel en forma de nube y en forma de columna de fuego. Él andaba con ellos. Así Dios te dice, yo estoy contigo en tu desierto. Mire, nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios ajeno. Dios entró a este mundo y vino a andar en este desierto con nosotros. ¿Y sabe qué? No nos dejó solos. Después que murió y resucitó, nos envió al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos a Dios con nosotros gracias a Cristo Jesús. Y es un Dios que pelea por su pueblo. Muchas veces vamos a ver que Dios está trayendo juicio sobre otras personas que en su dureza no se han querido arrepentir. Pero todo es por defender a su pueblo amado. Estas naciones tuvieron oportunidad de arrepentirse. Todavía les habló en paz Moisés, enviándole mensajeros, pero ellos no quisieron y buscaron la guerra. Mire cómo Dios le instruía al pueblo que no tocara, que no molestara a algunas naciones. Es decir, no es que el pueblo de Dios andaba matando a diestra y siniestra, era un juicio específico contra ciertas naciones malvadas que se habían mantenido en su dureza. Por ejemplo, en el versículo 5 le dice que no se metan con los de Esaú, porque no daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Váyase al versículo 9, le dice a Israel, no toques a los moabitas. Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes contra ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Lo mismo lo vemos en el 19, dice, cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Tenemos un Dios justo, tenemos un Dios misericordioso, pero algunas naciones colmaban su paciencia con su dureza y finalmente el juicio de Dios venía sobre estas naciones. Recuerde que el mandamiento no matarás significa no asesinar de una manera injusta y sin ningún motivo. El asesinato pecaminoso. Ahora, no incluye el uso de fuerza letal por parte de una autoridad. Romanos 13 dice que la autoridad es puesta por Dios y ellos tienen derecho al uso de la fuerza letal. Cuando un malhechor, cuando un malvado está haciéndole daño a otro, ¿quién va a poner quieto al malhechor? Dios pone las autoridades. En este caso está usando el pueblo de Israel como una autoridad, como un instrumento de su justicia para poner quietas a estas naciones malhechoras que estaban asesinando a las demás naciones, a sus propios compatriotas y por supuesto la habían agarrado contra el pueblo de Dios. Bueno, en conclusión tenemos un Dios paciente, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que protege a su pueblo, le da oportunidad a otras naciones de arrepentirse, pero finalmente su juicio llegará. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Hermanos, el Señor ha sido paciente con nosotros. Si usted no ha venido a Cristo, sepa que el Señor ha tenido paciencia. Usted no tiene por qué llevar el juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese juicio ya cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Es cierto que la paga del pecado es muerte, pero Cristo Jesús murió en esa cruz. Él pagó por nuestros pecados para que hoy usted tenga oportunidad de poner su fe en Jesucristo. No endurezcamos nuestro corazón como este rey malvado de Sehón, porque el día del juicio de Dios tarde o temprano llegará. Es un juicio verdadero, es real, es un juicio inminente, pero hoy todavía tienes tiempo. No endurezcas tu corazón. Dile, Señor Jesús, creo que eres mi Señor, creo que moriste para pagar por mis pecados y resucitaste, te entrego mi vida y recibo tu perdón. Creo que Dios es mi Padre y el cielo es mi hogar. Y si usted ya recibió a Cristo, ¿sabe cuál es la aplicación para nosotros? No deje ni a hombres, ni a mujeres, ni a niños
sin escuchar el mensaje del Evangelio. En el Antiguo Testamento era una guerra física. En el Nuevo Testamento estamos en guerra espiritual por las almas. Hoy Dios no nos manda a tomar armas militares y no tenemos que estar celebrando cuando las naciones están en guerra, ¿vea? Incluyendo el pueblo de Israel. Recuerde que estamos bajo un nuevo pacto. Hoy el Israel de Dios son los creyentes en Cristo Jesús, judíos o gentiles. Ese es el pueblo de Dios y hoy la guerra es espiritual. Es la guerra contra Satanás y contra el mundo por las almas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No dejemos de hablar de Jesús a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos. No dejes a nadie sin escuchar las buenas noticias que solo en Cristo Jesús tenemos salvación y perdón de pecado. Comparta este mensaje con sus seres queridos.